De 1.564 registros de niños menores de 18 años que disponemos en nuestras clínicas, el 25% de ellos se encuentran en un índice de masa corporal de sobrepeso tipo 1 y sobrepeso tipo 2. Es un sobrepeso avanzado. Y un 27% en un índice de masa corporal de obesidad tipo 1, 2, incluso en algunos casos hasta obesidad tipo 3. Lo llamativo es que de los niños con sobrepeso tipo 2, un 57%, conforme van evolucionando, van perdiendo masa muscular en detrimento de masa grasa. Y en los niños con obesidad el porcentaje es ya superior, es del 67%. Es decir, van sustituyendo tejido muscular por grasa interna. Y eso ya es muy preocupante teniendo en cuenta la fase de crecimiento que experimentan durante esos años. Pretendemos un binomio ciudades inteligentes, gente saludable. La obesidad infantil se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Junto con el sobrepeso, la obesidad está ligada al desarrollo de diversas enfermedades como diabetes tipo 2, que posteriormente podrán evolucionar a una diabetes tipo 1, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer tanto en la infancia como posteriormente en la edad adulta. Se trata de intentar atajar el problema desde edades tempranas. El 88,6% de los progenitores de los escolares con sobrepeso y el 42,7% de los progenitores de escolares con obesidad perciben el peso de sus hijos como algo normal. Dato importante a tener en cuenta: las propiedades organolépticas de los alimentos, el inicio. Los niños deben ver a los alimentos en su estado puro antes de consumirlos, explicarles de dónde proceden, hacerles entender que el binomio alimento-ser humano es indivisible y que deben de preocuparse por saber lo máximo que puedan de los alimentos. Investigar sobre ellos, es decir, tipo eslogan, inicio de una buena alimentación desde el inicio del producto. Se necesita más cercanía a la compra, sobre todo en fruterías, pescaderías y carnicerías. Los niños se quedan más bien en los stands de bollería, ya que al ojo es más llamativo para ellos. Hay más luz, más color y mejor olor. Que los niños vean cómo se distribuye, por ejemplo, una frutería. En definitiva, más cultura nutricional. Dicho esto, expongo a continuación algunas ideas de hábitos saludables en menores de edad, que por supuesto se podrían también extrapolar a los adultos, ya que cada vez más estos presentan carencias a nivel nutricional muy semejantes a las de los niños. Hay que tener 4 aspectos y 4 propuestas para tener en cuenta. Primer aspecto: ¿por dónde empezamos? En las escuelas y en el hogar. ¿Cuál es el problema que vemos? Que no suele haber una continuidad en el hogar. Se corta, por decirlo así, el ciclo al llegar a casa. El estrés de vida que llevamos es tan agudo que no reparamos en este tipo de detalles. Ojo, por suerte no todas las familias descuidan este apartado. Por eso las Smart Citizen insisten en este aspecto fundamental. Proponemos un enfoque multidisciplinar entre niños, padres, profesores, que todo sea más cercano y accesible en el ámbito de la nutrición. Un ambiente de más sostenibilidad en donde los actores somos todos nosotros en la obra que es nuestra propia vida. Implementar medidas motivadoras que ayuden a todo el colectivo anteriormente mencionado. Segundo aspecto: muchos papás desconocen lo que realmente han comido sus hijos cuando salen del colegio y ni siquiera si han comido algo de lo que se les proponía en el menú escolar. Se ha dado la paradoja, esto es un hecho real que nos ha pasado, se ha dado la paradoja de revisiones nutricionales semanales a niños con sobrepeso. Ya la pregunta del especialista, ¿has comido en el colegio lo que te habíamos indicado que debías comer?, contestan afirmativamente y luego a los papás les cuentan que han comido otra cosa. Y cuando hablas con el tutor del colegio te cuenta que ese niño no ha comido nada ese día, con la contrapartida de que el niño llega a casa sin haber hecho una de las comidas importantes del día. Ese menor, cuando tenga apetito, comerá, digamos, a escondidas y no se enterará nadie del entorno de lo que ha hecho, ni cuándo lo ha hecho. Es importante mantener intervalos acordes entre las comidas. Tercer aspecto: los estudios de desperdicio en comedores revelan que los niños no llegan a consumir ni el 60% de lo que se les presenta en el plato del menú diario. Insistir en la educación nutricional, estar con ellos cuando comen a ser posible.
Existe ya la figura del cuidador del comedor escolar, pero claro, no se puede llegar a todos los niños con la misma vigilancia. Es un proceso de espacio-tiempo. Otro aspecto, este es muy importante junto con la repercusión clínica que veremos a continuación. Los niños, debido a una mala praxis nutricional, presentan cada vez más en edades tempranas pérdida de piezas dentarias, mala absorción de nutrientes, hinchazón, irritabilidad, estreñimiento, apatía a la hora de estudiar, bajo rendimiento en el estudio y los papás se preocupan, es lógico, y muchas veces buscan soluciones que realmente no son las adecuadas. Por ejemplo, más horas de clases extraescolares para el niño, cuando a veces el problema es de una mala planificación alimenticia. Mejor combustible en el cuerpo, mejor rendimiento intelectual. También suelen presentar un bajo cómputo de horas de sueño y un síndrome del comedor nocturno, que es cada vez más frecuente. La repercusión clínica de una mala alimentación en edades tempranas. Fluctuaciones en el hematocrito, mucha o poca producción de glóbulos rojos, enfermedad pulmonar o anemia precoz. Niveles de colesterol muy por encima de lo que correspondería con su edad. Niveles elevados también de hemoglobina glicosilada, precedente a una diabetes. Hormona, glándula tiroidea descompensada. Fracción HDL del colesterol muy por debajo de lo recomendado y por ende fracción LDL elevada. Recordemos que las lipoproteínas de alta intensidad contribuyen a la distribución de alimentos por todo el organismo. Fracción leucocitaria también alterada, demasiadas infecciones. Desde Smart Citizen queremos compartir 4 propuestas. Primera propuesta. Repartir el consumo de frutas, lácteos y harina no refinada durante la primera toma del día, que es la del desayuno, ya que son pilares esenciales en la fase del desarrollo del niño. Segunda propuesta. Debido a lo que comentábamos con anterioridad de la falta de estímulo que los niños tienen a la hora de comer, los niños que han medio comido en el colegio suelen llegar con mucho apetito a casa, por lo que es preferible hacer una merienda de proteína más lácteo o fruta antes de la hora de cenar, ya que el estómago si no pasaría muchas horas vacío con los problemas que pueda acarrear este tipo de hábitos. El organismo, recordemos que es muy ahorrativo y si lo mantienes muchas horas vacío, la siguiente toma alimenticia la va a metabolizar en grasa corporal interna, ya que necesita mantener siempre una temperatura constante. Para los niños que comen en sus casas, establecer una comida de legumbres, pasta o arroz combinado con verdura, aunque sea cocida, y también patata. Luego veremos un ejemplo. Tercera propuesta. Como en los niños la hormona de crecimiento se suele activar durante la noche, proponemos hacer una cena a base de proteína. Consideramos que hasta los 13 años sería conveniente proteína tipo pollo o pavo o pescado. A partir de los 13 años sería conveniente proteína de mayor calibre tipo ternera cordero. Siempre todo en base a la digestibilidad. Cuarta propuesta. Implementar medidas de ejercicio continuado aeróbico, al principio de no muy alta intensidad y diario, ya que el balance energético así se establecería de forma negativa. Conforme aumenta el ejercicio, los requerimientos irán aumentando y empezarán a ser mayores, por lo que una buena planificación nutricional es indispensable. A continuación proponemos un menú tipo. Como sería muy complicado establecer pautas individuales para la población en general, hemos resumido por grupos de alimentos para que sea mucho más práctico. Hablamos hoy de niños de entre 7 y 13 años. Si bien pueden contactar con la Fundación y sin ningún tipo de problema les atenderemos para requerimientos de niños en diferentes etapas. Es decir, podemos personalizar cada caso. Este menú lo hemos primero calibrado y luego resumido de tal manera que resulte lo más práctico posible para todos. Valoración nutricional. Hablamos de un menú tipo de unas 1600 kilocalorías en reposo, de persona sana y que necesita una bajada ponderal de más o menos 6 kilos. Es un caso típico y muy recurrente que se da muy habitualmente. Recordamos que aparte de todos los principios inmediatos en su proporción equilibrada de hidratos de carbono, proteínas, fracción lipídica, también establecemos una aportación mínima en la cantidad de hierro diario de 15 miligramos al día. La cantidad de calcio diaria será de 800 a 1000 miligramos al día mínimo. La cantidad de fibra diaria aportada será de 20 a 30 miligramos al día mínimo, indispensable para un buen desarrollo del crecimiento. Los alimentos que mostramos entendemos desde la experiencia que son muy adecuados nutricionalmente, hablando para edades comprendidas de, en este caso, entre 7 y 13 años. De hecho, es lo que nos demuestra la evidencia científica y las curvas de percentil nutricional que manejamos.
No hablamos de un gramaje tal cual. Si quieren les podemos enviar las raciones estándar con una variabilidad de unos 50 gramos arriba abajo. Hablamos de alimentos que previamente hemos canalizado y calibrado. Vamos primero a mostrarle ideas de hora de comida y de cena y luego comentaremos el resto de tomas, desayuno y merienda de una forma más general. En el fin de semana se pueden dar un poco más de licencia y comer con sentido común. Eso sí, hay que aprovechar para duplicar el tiempo de actividad física. Esto es solamente un ejemplo, se pueden hacer infinidad de calibraciones. Eso dependerá del estado nutricional del niño y del propósito que tengamos. El desayuno, lo habíamos comentado antes, incluiría lácteos, cereales, algo de proteína animal. Como es la primera toma del día, hay más flexibilidad, pero sí es cierto que no se debe dejar pasar y cuidar en el aspecto calórico. Para la merienda sería interesante la ingesta de un puñado de frutos secos y por este orden: nueces, avellanas y almendras sin tostar, excepto cuando se indique por prescripción que debe de tomarse fruta. Somos conscientes y en ello seguimos, trabajando para conseguir que los pacientes cumplan el 100% de las normas que promueve la pirámide alimenticia. Pero dentro de los hábitos actuales de la población y viendo que resultados día a día, vemos qué es lo que sí se está asimilando en cuanto a hábitos en la población y lo que no se está asimilando. Por eso el recorrido es largo. Es un trabajo de campo arduo. Gracias a todos.